Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Científica del Sur y estamos desarrollando un proyecto académico acerca de los objetivos de desarrollo sostenible asociados a la prosperidad. Sabemos que el futuro de nuestro planeta depende de decisiones responsables y profesionales comprometidos. Por eso hoy tenemos el honor de poder entrevistar a la geógrafa magíster en desarrollo ambiental Milagros de Rosario Hernández Puma, quien desde su experiencia nos podrá explicar a más a detalle cómo es que estos objetivos se pueden aplicar a la realidad peruana. Agradecemos de antemano su tiempo y disposición. Daremos inicio con las preguntas. Desde su experiencia, ¿qué alternativas de energía limpia considera más viable para implementarse masivamente en Perú y qué obstáculos existen para lograrlas? En general pues hay muchas regiones aquí en Perú donde se pueden utilizar, por ejemplo, proyectos de energías renovables. Si hablamos de la costa norte, por ejemplo, ¿no? Un lugar muy cercano a la radiación, como hemos visto en clases. Entonces ahí, por ejemplo, hay muchas zonas de Piura, Lambayeque, La Libertad, donde se pueden implementar, por ejemplo, proyectos de energía solar, ¿no? Entonces es bastante interesante por ese lado. Si hablamos ya de energía eólica, por ejemplo, también podrían ser algunas regiones como, Arequipa, ¿no? Como también lugares de la costa norte. Y si hablamos de centrales hidroeléctricas, ahí también podemos tomar en cuenta muchos lugares de la Sierra del Perú. Entonces es bastante interesante. ¿Por qué? Porque en la actualidad también hay muchas hidroeléctricas que están aprovechando, ¿no? el agua, el caudal del río para poder realizar este tipo de proyectos de energías renovables. ¿Cree que el desarrollo económico del país puede avanzar sin sacrificar el medio ambiente? ¿Cómo se puede equilibrar la generación del empleo con la sostenibilidad? En este caso, nosotros somos un país que está, lleno de recursos naturales. Todo eso obviamente pues hace que nosotros tengamos que explotar esos recursos. Por ejemplo, la minería es una de las actividades económicas principales en nuestro país. Entonces, evidentemente hay minería, también minería responsable, que por ejemplo puede hacer que tengamos menor impacto ambiental sobre los recursos naturales. Ahora, sí es importante, a la par de que se van haciendo proyectos ambientales o proyectos de extracción, ver qué tan sostenible pueden ser para un futuro. Entonces, todo esto es bien importante que se tome en cuenta si es que no queremos, por ejemplo, sacrificar las condiciones ambientales de los recursos que poseemos. Bueno, sí se puede generar, empleo tomando en cuenta la sostenibilidad, porque pues en la actualidad hay muchas formas en las cuales nosotros estamos preservando los recursos naturales. Sin embargo, como país aún nos falta mucho por avanzar. Entonces es importante tomar en cuenta cuáles son las actividades a realizar en el territorio y además también considerar si es que estas actividades van a ser sostenibles en un futuro. ¿Qué tipo de innovaciones tecnológicas ambientales se están aplicando actualmente en el sector industrial peruano? ¿Podría mencionar algún ejemplo? Innovaciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? En general, cuando hablamos de implementación, por ejemplo, de la economía circular, en el sector peruano hay algunas empresas que están tratando de incorporar el tema de la economía circular a su proceso de producción. Entonces ahí, por ejemplo, podemos revisar que hay un grupo de empresas que busca esa responsabilidad con temas de sostenibilidad, pero además también, por ejemplo, con cómo tratar de reducir la cantidad de recursos naturales que se van a extraer, ¿no? Entonces, no tengo el nombre de las empresas en este momento, pero sí sé que hay un sector peruano que está impulsando todo este desarrollo y es bastante interesante en la actualidad. ¿Cómo afectan los problemas ambientales a las comunidades más vulnerables? ¿Qué acciones debería tomar el Estado o las empresas para reducir esas desigualdades? Ya, en este caso hay bastantes formas en las que las comunidades vulnerables se puedan ver afectadas con los problemas ambientales, sobre todo si estamos hablando de comunidades pobres. Entonces, si una comunidad de repente es vulnerable o tiene pocos recursos, monetarios, obviamente a esto pues se le agravan los problemas ambientales, por ejemplo, problemas de salud, problemas de contaminación, contaminación por residuos sólidos, o también otros temas, si hablamos de contaminación minera, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto, digamos que afecta de tal modo que siempre son los más vulnerables los que reciben los peores impactos, ¿no? Entonces, sí les afecta en muchos sentidos, como dije, en la salud y sobre todo también
en el uso de los recursos. Por ejemplo, si ponemos un caso específico de la Amazonía peruana y si hablamos de la extracción de petróleo, entonces esas comunidades que viven, ¿no? Lejos, que viven alejados en general, muy cerca de los lugares donde están los recursos naturales de petróleo, en este caso, obviamente pues se ven afectados y ven afectados su calidad de vida, ven afectados el entorno donde viven y también, como mencioné, el tema de la salud, porque sus recursos que van a consumir pues se ven directamente afectados con este tema. Ya, la reducción de desigualdades en general es un problema bastante complejo de manejar en la actualidad, porque obviamente pues sabemos que nuestro país se caracteriza por las brechas sociales muy amplias que tiene. Como tenemos brechas sociales muy amplias, obviamente pues el Estado debería sí tomar acciones como por ejemplo, ¿no? Ver qué es lo que necesitan las comunidades afectadas o qué necesitarían también aquellas personas más vulnerables, ¿no? Que están en situación de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, por el momento se ha visto, y creo que todos somos conscientes de que no se ha tomado mucha participación en ese aspecto, ¿no? Y es algo que deberíamos mejorar en general como país. Desde su punto de vista, ¿qué cambios urgentes deberían implementarse en nuestras ciudades para que sean verdaderamente sostenibles? Ok, el primer cambio, si es que lo vemos desde la geografía, tenemos que considerar la planificación de ciudades. Como ustedes saben, pues la ciudad de Lima es una ciudad muy caótica, muy complicada. El hecho de que no hay una buena conectividad también nos limita mucho. Entonces, si no hay una planificación adecuada de las ciudades, obviamente vamos a tener todo el caos que vivimos lamentablemente pues en la actualidad. Y pues en este caso hay una herramienta muy útil que son la zonificación, cómo los usos de suelo, en este caso suelo urbano, pueden adaptarse de tal manera que le demos a cada espacio un uso adecuado, pero sobre todo también cómo se pueden aplicar herramientas de ordenamiento territorial, es decir, cómo lo que está, digamos, hecho un caos puede de algún modo planificarse y puede mejorar en un futuro también, ¿no? Entonces sería ordenamiento territorial y sería también la planificación de ciudades. Muchas gracias por sus valiosos aportes. Sus comentarios nos han permitido entender que la sostenibilidad no solo es un concepto, sino que es una responsabilidad compartida que requiere de acción desde todos los sectores. Muchas gracias por su participación.